Nuevo sistema automático de cosecha en Lego Fortnite. En el video de hoy les voy a dar el paso a paso para construir una cosecha automática. Les voy a dar los tips de construcción e incluso tengo varias opciones para mostrarles. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito. Bueno familia, comencemos rápidamente. Voy a hacer este video muy rápido. Yo lo que hice aquí fue una estructura con estos cimientos de 4 de largo por 3 de ancho. Ustedes si quieren mantener su cosecha como la tienen y solamente añadir el sistema automático, lo pueden hacer. Yo hice esto simplemente para que el video quedara un poco más estético. Si se quieren copiar la idea total, pues aquí la tienen. Aquí lo que hice fue poner los cimientos, encima poner un poco de suelos blancos y bueno, desafortunadamente lo que usé para esto es de pago, es del set de playa. Sin embargo, pues ustedes pueden hacer lo que les apetezca con este sistema. Vamos a poner aquí una camarita rápida para ver ya lo más importante. Aquí en las esquinas lo que usé fue estos soportes que tenemos. La verdad que me parecieron muy bonitos y muy efectivos como para hacer un invernadero, ¿saben? No sé, yo lo hice así de esta forma. No es la mejor construcción, pero siento que me acompañó bien la construcción con el tema de la cosecha. Lo que hice fue distribuir varios así, crear como diferentes marcos y adornarlos pues con un poco de vallas para que se viera un poco más, como más robusto, como no tan simple. Una vez hice como todo el esqueleto, como se están dando cuenta, puse unas vallas blancas detrás de los que son los frontales y bueno, básicamente encerré toda la estructura con vallas blancas. Después de esto pasé al techo y en esto usé el tejado de acres, el que viene con la granja. La verdad que me parece muy bonito y combina bien con la estructura blanca que puse. Y bueno familia, esto fue algo básico que construí simplemente para que quedara algo bonito, algo tipo encerrado. Aquí lo complemento un poco con el techo, alguna decoración. Pero bueno, vamos a lo más importante y a lo que es la distribución. Yo aquí puse en cada esquina diferentes de estos donde plantamos, diferentes parcelas de cultivo. Aquí puse 1, 2 y 3 y lo que hice ya después, mandarlas hacia el centro. Dejé hileras de 3 en cada una de las esquinas de la estructura. Una vez hecho esto, como se dan cuenta, dejé un poco de espacio para poder caminar, yo qué sé, decorar un poco, poner algún armario, algún cofre, para guardar pues todo lo que al final pues vamos cosechando. Tengan en cuenta que esto es como un modelo para que ustedes entiendan la distribución. Sin embargo, ustedes pueden hacer esto gigante. Pero bueno, vamos a lo importante y es el truco que empleamos para poder poner esos globos de cabeza. Aquí en una de las paredes vamos a poner un pulsador o un interruptor o lo que les quede más fácil a ustedes para girar una pieza, para girarla 45 grados. Es lo que vamos a hacer y para usar todo el sistema para crearlo, yo usé una de las piezas de vehículo. En especial esta de aquí, que no tiene color ni nada, que es totalmente rectangular. ¿Por qué? Pues porque para mí es como más estética. Esta es la 03, base de vehículo 03. Ustedes pueden ahí mirar la altura, si la quieren poner un poco más alta, porque a lo mejor corre peligro todo lo que es la plantación, todo el cultivo, pues ponerla un poco más alto. Ustedes ir mirando. Es mejor que les quede más alto y tener que corregirlo a que les quede más abajo y se les rompa incluso el suelo. Así que tener cuidado con eso. Algo que me gusta de esta pieza es que si la ponemos a lo mejor vertical u horizontal, pues va a quedar bonito y va a quedar estético. Aquí por ejemplo la subí un poco más como para tener esa seguridad de no destruir lo que es toda la parte donde va el cultivo. Vean, aquí por ejemplo, vea cómo queda así vertical. Pero bueno, eso es a gusto del consumidor. Yo de momento lo usaré horizontal. Vamos a poner aquí un poquito de luminaria y a seguir con el tutorial. Bueno, ya iluminamos. Aquí vamos a coger la misma pieza y vamos a poner varias, ya en la dirección que ustedes quieran. Aquí yo pongo pues hasta donde llegó al límite de lo que sería la parcela, ¿no?, de cultivo.
Y obviamente pues ponerle de una vez las semillas para que vean que esto funciona y no se tarde. A medida que lo van construyendo, cuando terminen seguramente tendrán los cultivos para probarlo. Así que les recomiendo pues poner las semillas mientras que terminan la construcción. Tengan en cuenta que las semillas pues sean de esto que da fruto pues bastante alto, ¿no? Por ejemplo, la calabaza casi no se eleva, entonces es más difícil que el globo la toque. Y bueno, una vez puesto esto, después de poner aquí nuestros pilares para poner los globitos, lo que hacemos es mandarla por encima de donde están los cultivos. Ustedes calculen, dense cuenta que esta pieza de vehículo vaya por encima de lo que es la semilla, justo por encima. Si tienen que ponerla hacia un lado no pasa nada, pero que quede por encima, porque si no, pues el globo no lo va a detectar y no va a pasar pues el sistema de cosecha. Aquí por ejemplo, el de fijación no queda justo encima, entonces lo que hice yo fue ubicarlo pues así, apuntando simplemente con mi cursor sin usar el menú de fijación, para que, bueno, calcular y que quede así encima de la semilla. Miren que quedó justamente bien. Y este de acá, pues sí me da perfecto, así que lo voy a fijar directamente. Y esto ya quedaría con el sistema hecho, falta poner los globos. Pero bueno, voy a adelantar el sistema en los demás para que se vea pues uniforme y bonito en todos. Antes de continuar, les invito a mi canal de filtraciones, donde les posteo todo tipo de información de Lego Fortnite, filtraciones, consejos, trucos, noticias, bueno, absolutamente todo. Y si se quieren enterar antes que todo el mundo, pues unirse, que el link está en la descripción. Y si les gusta mi contenido y quieren apoyarme, pueden usar el código de creador en la tienda de Epic o de Fortnite, que de verdad que sería de gran ayuda. Y estén atentos porque se vienen más sorteos de Lego Fortnite. Y ahora sí, continuemos con el tutorial. Bueno familia, una vez hecho esto, de momento voy a dejar la primera parte, que es esta mitad de aquí. Un truco que les doy para poder ubicar bien los globos es que cuando pongan un globo de los normales, de los que ya están hinchados, los pongan arriba, y si les sale así rojo, ahí es el mejor lugar o uno de los mejores lugares para poner el que es activador, ¿vale? El que se activa con pulsador o lo que sea. Por ejemplo, aquí pongo este, aquí está en rojo, ¿ok? Pues ya sé que aquí debo poner este, porque cuando se accione, pues lo que va a hacer es perjudicar o dañar o sacar el fruto de esa, bueno, de esa cosecha. Una vez ubiquen los de enfrente, ya los otros pues seguían con la línea. Es súper sencillo. Bueno, una vez puestos los globos, después de esto, pues ya podemos hacer la otra parte, que es igual. Lo único que hacemos es, desde la misma línea, desde donde salimos con la pieza de vehículo 03, pues lanzarlo hasta el otro lado. Aquí, bueno, se me olvidó poner frutos aquí. Voy a poner semillas y ya en cámara rápida les pongo todo el proceso de la otra parte, que es exactamente igual. Si se sienten perdidos, si la cámara rápida no les deja ver bien, siempre pueden cambiar la velocidad ahí en las opciones de YouTube, por si alguno se pierde o tiene algún problema en ver cómo va la construcción. Si se dan cuenta, solamente necesitamos la conexión inicial que pusimos al principio para hacer todo el circuito. O sea, no hace falta conectar nada más con las paredes o nada. O sea, todo esto ya tiene como todo el circuito activador. Aquí, bueno, ponemos los globos uno a uno, igual que en la parte anterior. Y ya después es probarlo todo y ver cómo funciona la magia. Aparte de este les tengo otro, como otra opción de cosecha. Pero bueno, vamos a ver este cómo funciona. Y ya teniendo todo terminado, lo único que nos queda es poner el switch, el pulsador, bueno, la palanca, lo que ustedes quieran para tenerlo que activar. Tienen que ponerlo en cualquier lugar de la construcción porque todo está conectado y probar. O sea, literalmente esta es la prueba suprema, a ver si esto funciona o no funciona. Y nos acercamos a la palanca y llegó la hora de la verdad. Vamos a sentarnos, yo creo, me voy a sentar. Ponemos aquí. 3, 2, 1. Ahí está, señores. Cosecha automática de parte del Tito Fortu
de una manera bonita, de una manera estética. Ustedes pueden hacer cualquier construcción. Aquí les dejo la idea, aquí les dejo el circuito y es muy diferente hacerlo a los laterales. Sin embargo, bueno, esto a gusto de cada quien, pero aquí tenemos este sistema, sí funciona. Espero que este tutorial les sirva, espero que esta idea les venga bien y que el bug no lo reparen aún. Así que aprovechar porque esto ahorra muchísimo tiempo. Y voy con la otra opción que es mucho más corta para que ustedes pues puedan elegir cuál les viene mejor. Tenemos esta que es como esa otra opción que les tengo. Miren, es básicamente a los laterales. Simplemente aquí cogemos, palancamos, jalamos palanca, la cogemos con dos manos, a dos manos y miren lo que sucede. Tenemos que perfeccionar el sistema para que esto todo caiga dentro. Sin embargo, si nos acercamos a los laterales a coger lo demás, no hay que subirnos. Pero esto, bueno, es mejorable. Aquí les dejo el tutorial de cómo hacerlo por si quieren probar y ustedes hacer esa mejora para que todo caiga en el centro. Aquí yo lo que hice fue crear un cuadrado para enseñarles el ejemplo. Lo mejor para este truco, para este tipo de cosecha, es empezar en una de las esquinas, eligiendo este de por aquí. Este o si no, el más grande para que quede más cómodo. Si no lo tienen desbloqueado, tengan en cuenta que son 6 de las pequeñas, ¿vale? 6 hacia arriba, 6 en pila. Ahora, una vez ponemos esto, vamos a poner aquí un pulsador a ras de suelo, ahí abajo, perfecto. Y buscamos un suelo no de los más grandes, sino el anterior al más grande, este de aquí. ¿Por qué, Fortu? ¿Por qué me dices esto? Porque resulta que los cultivos o las parcelas de cultivos, la semilla no crece. No crece si usamos el suelo grande. ¿Por qué motivo? Y se les voy a enseñar aquí. Si se dan cuenta, aquí detrás, aquí parece que a lo mejor está todo grande, pero si vemos por detrás, la semilla está sin tocar. He hecho mucho experimento y si el suelo toca la semilla, aunque se deje poner, la semilla no crece. O sea, se queda bugueada y no crece. Entonces por eso les aconsejo usar ese suelo más pequeño y no el más grande. Todo tiene su ciencia. Esto es ingeniería de Lego Fortnite y se las trae el Tito Fortu. Todo tiene su definición y su porqué. Pero bueno, una vez ponemos esta pared aquí, lo único que tenemos que hacer es poner la parcela de cultivo así, un solo cuadrito, que toque un solo cuadrito de la parcela. Y ya después solamente poner la semilla y ustedes se podrán dar cuenta de que la semilla puede crecer tranquilamente. Ahí está. Porque obviamente el sistema no tiene hecho que la semilla se quede a 45 grados. O sea, por eso esa sigue creciendo hacia arriba. Sin embargo, pues lo único es que para nosotros es más estético y puede caer a la mitad. Vale, aquí lo que hacemos es rellenar, poner otras dos más y ya les enseño cómo poner el sistema del pulsador, que es súper sencillo, es casi que igual que el otro que vimos. Y bueno, para el pulsador aquí tenemos nuestra columna de cimiento, ¿no? Vamos a usar una igual. Y lo que vamos es a moverla hacia atrás. 1, 2, 3, que quede al filo, justo al filo. Y bueno, voy a usar la nueva función de dormir para que se haga de día instantáneamente. Y buenos días, aquí volvimos, rompemos camita. Esto es increíble, lo de la noche es increíble. Pusimos este pilar, ¿vale? Ahora, tengan en cuenta que este equivale a 6 pequeños. Una vez tenemos este, es decir, pondríamos otros 6 hacia arriba, en caso de que no tengan este cimiento grandote. Lo pueden ver aquí, vea. 1, desde aquí, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 de alto, por si no tienen el grande y quieren usar ese para guiarse. Aquí, bueno, vamos a poner una escalera, súper sencillo. Yo volaría, pero esto también quiero que pues ustedes lo puedan hacer. Aquí encima de este, pues pondríamos la otra columna. Ahí está, el cimiento. Y el pulsador lo más alto posible, para ahí ubicar ya lo que sería el globito a la altura perfecta, donde se vea que le podemos dar el golpe con el globo a donde sale el fruto pues del cultivo. Ahí está perfecto. Si se pueden dar cuenta, esto ya quedó clean, clean, clean. Rompemos todo. Ojo, tengan en cuenta quitar lo que es el interruptor de arriba, porque si no se ve feo. Aquí lo pueden poner y probar. Si se dan cuenta, el globito sí sale. Ponemos aquí un pulsador, también funciona. Todo está conectado, así que no hay problema. Solamente pues esperar a que el fruto crezca un poquitín. Bueno, ya ha pasado el tiempo, ahí lo tenemos, pulsamos, ahí está, sale el fruto y sigue obviamente la semilla. Ahí, solamente había puesto una, así que nada. Aquí tenemos el otro sistema más completo. No había crecido nada, pero bueno, lo importante es lo que importa. Y por este lado, el bueno también, que no tenía tampoco ningún fruto porque lo había acabado de usar.
Pero si ustedes quieren y necesitan esto de la fibra vegetal para cualquier cosa, lo único que tienen que hacer es coger aquí pimba, pimba, pimba varias veces y se ahorran un montón de exploración. Aunque bueno, esto es bastante sencillo de farmearlo, pero bueno, ahorra bastante tiempo. Sin embargo, creo que se sacrifican semillas. Y nada, familia, este ha sido el tutorial de automatización de cosecha. Esto es cosecha automática con el Tito Fortu. Espero dejen su pedazo de like, se suscriban, obviamente usen el código de creador y ojo porque mañana nos veremos en directo. No olviden ahí activar la campanita para que no se lo pierdan y unirse obviamente a todos los canales para estar al tanto. Y ojo, los invito al Discord porque empieza una economía que les dará la oportunidad de canjearlo por visitar sus mundos o incluso torneos y sorteos. Y nada chicos, gracias por ver el video hasta el final y no olviden que yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito. Let's go.